Buenos días. Bueno, en nuestra sesión de hoy vamos a hablar de los estados de la materia, pero principalmente de algo llamado curvas de enfriamiento y de calentamiento. Una curva de calentamiento, vamos a ver ahorita en nuestra lección, no es más que una representación gráfica acerca de cómo varía la temperatura en función del tiempo, siempre manteniendo la presión constante y agregando calor uniformemente. Entonces, en una curva de calentamiento vamos a observar el aumento de temperatura gradual y en una curva de enfriamiento, pues tal como su nombre lo dice, vamos a observar cómo la temperatura varía, pero no va aumentando, sino que va disminuyendo. Bien, entonces les voy a compartir en nuestra explicación cómo es que nosotros podemos o debemos interpretar, analizar las curvas de calentamiento y de enfriamiento de una sustancia. En este caso tenemos los tres estados de la materia del agua, que como nosotros sabemos los tres estados fundamentales son sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Entonces observamos que, como decíamos ahorita, en este caso o en este ejemplo lo que nosotros tenemos es una curva de enfriamiento, ¿cierto? Porque es una curva que, como nosotros vemos, avanza de izquierda a derecha y a medida que va avanzando, nuestro eje de temperatura, que es el eje vertical, va tomando cada vez valores menores. Por tanto, es una curva de enfriamiento. Bien, ¿cómo debo entonces analizar esta curva de enfriamiento? Es importante que detallemos muy bien cuáles son los valores que se contemplan acá. Acá tenemos unos puntos críticos que son nuestra temperatura de fusión, nuestra temperatura de ebullición del agua, ¿cierto? Que es una de las sustancias más conocidas y más mencionadas en el estudio de la química y de las ciencias. Entonces, si nosotros observamos, la curva tiene dos puntos donde se mantiene plana, que es cuando se alcanzan los 100 grados centígrados, es decir, aquella temperatura a la cual el agua cambia de estado. Disminuyendo la temperatura, pasa de ser vapor de agua a estar en un equilibrio entre el agua y el vapor, que es el que nosotros observamos en este punto, ¿cierto? Y después, si se sigue disminuyendo la temperatura por debajo de los 100 grados, vamos a tener el estado líquido del agua, ¿ok? Entonces, aquí lo que observamos son algunas situaciones que nosotros ya conocemos por nuestros conceptos previos, y es que por encima de los 100 grados centígrados, el agua la vamos a encontrar en su estado gaseoso, que por debajo de los 100 grados centígrados, el agua la vamos a encontrar en su estado líquido. ¿Hasta qué punto la vamos a encontrar en su estado líquido? Entonces miremos que la curva nos muestra que el agua se encuentra en su estado líquido entre los 100 grados centígrados y los 0 grados centígrados. ¿Listo? Vuelvo y digo, estos son datos que ya pues conocemos con anterioridad, pero que estamos retomando para analizar cómo se hace ese proceso de cambio de estado y cómo se analiza una curva de enfriamiento o de calentamiento. Cuando se alcanzan los 0 grados centígrados, resulta que nosotros encontramos aquí esta situación. Estamos observando que dice agua más hielo y empieza a darse la congelación. Pero ¿qué es lo curioso y qué es lo que nos debe llamar la atención acá? Que cuando se alcanzan los 0 grados centígrados, cuando se alcanza esta temperatura de los 0 grados centígrados, hay una situación y es que el agua se encuentra en equilibrio con el hielo, es decir, el agua en su estado líquido se encuentra en equilibrio con el agua en su estado sólido. Pero enseguida nosotros disminuimos un poco la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, ahora sí vamos a tener entonces únicamente el agua en su estado sólido, que nosotros la conocemos o que nosotros la llamamos como hielo. Bien, entonces en este caso, aquí me está mostrando los tres estados de la materia y aquellas temperaturas a los cuales se dan esos cambios. Resalto, chicos, tengan en cuenta lo siguiente, que a los 100 grados centígrados tenemos agua más vapor, están en equilibrio, ambos están presentes, solo y únicamente a los 100 grados centígrados. Y a los 0 grados centígrados tenemos agua más hielo, también únicamente a esta temperatura se encuentran en equilibrio las dos fases de los dos estados del agua,
que es el agua líquida y el agua sólida. Por eso vemos que dice agua más hielo. Bien, esto en cuanto a la curva de enfriamiento del agua. Podemos no tener una curva de enfriamiento, decíamos ahorita, sino que hay otros tipos de curvas llamadas curvas de calentamiento. ¿Listo? ¿Qué son las curvas de calentamiento? Pues son aquellas curvas donde la temperatura no va disminuyendo, sino que la temperatura va aumentando. Entonces miremos aquí una curva de calentamiento como la que nosotros observamos a la derecha. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Entonces ya aquí no voy a hablar del agua, sino voy a hablar de una sustancia pura. Ojo con esto, es una sustancia pura. Quiere decir que no estoy hablando de una solución ni de una mezcla, estoy hablando de una sustancia pura, como el agua, por ejemplo, de la cual hablábamos ahorita. Entonces, cuando yo tengo una sustancia pura, resulta que si nosotros vemos, chicos, aquí cuando nosotros vamos avanzando, a medida que avanza el tiempo, ahora la temperatura no va bajando y disminuyendo, sino que va aumentando, va subiendo. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente que a ciertas temperaturas que están por debajo del punto de fusión, entonces, ojo con estos conceptos de punto de fusión, punto de ebullición. Por encima del punto de fusión, cuando la temperatura empieza a aumentar, cuando se alcanza entonces el punto de fusión, el sólido que nosotros teníamos acá inicialmente empieza a dejar de ser sólido, ¿cierto? Entonces empieza a darse el proceso que nosotros conocemos como proceso de fusión, que es el cambio de sólido a líquido. Va a haber un tiempo en el cual el sólido y el líquido se van a encontrar en equilibrio, al igual que como observamos ahorita con el agua. Entonces vamos a observar que va a haber un espacio en el tiempo en el cual va a haber tanto sólido como líquido, ojo, solo y únicamente si la temperatura se mantiene constante, manteniendo la temperatura del punto de fusión. En el momento en que esa temperatura aumente, se supere, o al pasar el tiempo, entonces lo que va a pasar es que ya vamos a entrar en una zona donde la sustancia no va a estar en estado sólido, sino que va a estar en estado líquido. Es por eso que observamos que en la curva, desde este punto en el cual se supera el punto de fusión hasta este punto, es decir, en el que alcanzamos el punto de ebullición, se contempla qué estado, el estado líquido de la sustancia. A lo largo de ese tiempo, mientras va aumentando la temperatura, la sustancia se va a encontrar en estado líquido hasta que alcanzamos entonces el punto de ebullición, y en ese punto de ebullición, ¿qué vamos a tener? En ese punto de ebullición vamos a tener que se van a encontrar entonces en equilibrio dos fases. ¿Qué fases? En este caso se encuentran en el equilibrio la fase líquido y líquida y la fase gaseosa. Entonces va a pasar un tiempo en el cual esos dos estados se encuentren en equilibrio, es decir, ambos están presentes, tanto el estado líquido y gaseoso de la sustancia, hasta que se supera ese punto de ebullición. Entonces, cuando se llega al punto de ebullición y se supera, es decir, se sigue aumentando la temperatura después de este punto crítico, pues ya vamos a ver que la sustancia que nosotros estamos analizando no está en estado líquido ni en estado gaseoso, ni en estado líquido y gaseoso a la vez, sino que ya lo vamos a tener en estado gaseoso únicamente. De ahí para arriba, de ese punto en adelante, si se sigue aumentando la temperatura, no me va a interesar tanto otro cambio de estado. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que a unas altas temperaturas la fuerza de cohesión o la fuerza de unión entre las partículas se pierde y por tanto la sustancia va a continuar estando en estado gaseoso. Este tipo de curva es la que se aplica o la que se analiza cuando yo tengo una sustancia pura. Entonces vemos que es una gráfica lineal, ¿cierto? Donde simplemente observamos cuando se pasa de sólido a líquido gaseoso. Hay algo importante que debo mencionar acá, y es que estos procesos, este análisis que estamos haciendo, se está realizando siempre a presión constante, ¿no? Nosotros no hemos hecho cambio de presión, estamos analizando cambios de temperatura de una sustancia siempre manteniendo la presión constante. Resulta que en ocasiones tenemos unos diagramas llamados diagramas de fase. Los diagramas de fase son aquellos diagramas que ahora sí me contemplan
cambios en la presión y en la temperatura. Entonces, varía en el análisis anterior porque, como les decía, en el análisis que veíamos ahorita, curvas de enfriamiento y de calentamiento, lo único que varía es la temperatura. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo variaciones de presión y también tengo variaciones de temperatura? Pues vamos a encontrar entonces en ese diagrama de fase que nos va a mostrar también, de acuerdo a las condiciones del medio, en qué estado se encuentra nuestra sustancia. Analicemos entonces aquí, por ejemplo, el diagrama de fase de una sustancia pura. Vuelvo y repito, recuerden que estamos hablando de sustancias puras. Aquí no estamos hablando de mezclas ni de aleaciones, por ejemplo, sino que estamos hablando de una sustancia pura, como puede ser el agua, como puede ser el hierro, como puede ser el cobre. Y aquí tenemos nuestro diagrama de fase. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando nuestro diagrama de fase? Nos está mostrando aquellos puntos llamados puntos, por ejemplo, aquí vemos el punto triple. Ya vamos a mirar en qué consiste y cómo se analiza. Vemos otro punto importante, conocido punto crítico, ¿cierto? Que es el que vemos más arribita. Pero, sobre todo, lo que debemos identificar es que este gráfico me está mostrando en el eje vertical los cambios de presión. Los cambios de presión, y en el eje horizontal me está mostrando los cambios de temperatura, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que podemos variar la presión o la temperatura de la sustancia. Miremos entonces lo siguiente. Un ejemplo, si a mí me preguntan en qué estado se encuentra esta sustancia cuando está bajo las siguientes condiciones: en la temperatura T1 que estoy marcando y en la presión P1 que estoy señalando en el eje vertical. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues que nosotros vamos a tomar y vamos a mirar en qué punto se encuentran esas dos variables. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es que al igual que cuando nosotros tenemos un sistema de coordenadas XY para otras situaciones, yo lo que voy a hacer entonces es que voy a mirar en qué punto ellas se encuentran. Dependiendo del punto en el que se encuentren, el diagrama de fase ya me indica a mí en qué estado está. Entonces resulta que yo tengo aquí, listo. El punto en el que ellas se encuentran, entonces, es el que voy a señalar con color rojo, ¿cierto? Ese punto que yo acabo de señalar está en una de las tres zonas donde se especifica el estado de la materia. Miren, aquí me están hablando de la fase sólida. Aquí en esta sección del gráfico la sustancia está en estado gaseoso y en esta sección del gráfico la sustancia está en su fase líquida. Entonces, los límites para esas tres zonas me las dan las curvas que muestra el gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa fase sólida se va a presentar siempre a la izquierda de esta curva que yo estoy resaltando. Siempre que el punto de encuentro entre la presión y la temperatura esté a la izquierda de esa curva, yo voy a identificar que mi sustancia se encuentra en una fase sólida. De igual manera, cuando yo tengo las condiciones de presión y temperatura, cuando ellas se me encuentran dentro de esta zona que estoy delimitando, entonces yo ya puedo identificar que la fase en la cual se encuentra mi sustancia es la fase líquida y, por último, mi fase gaseosa limitada por esta línea que yo estoy resaltando, ¿cierto? Entonces, si está a la derecha de esa curva, yo ya puedo identificar que la sustancia se encuentra en su fase gaseosa. Bien, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en las condiciones que me dan de presión 1 y temperatura 1, o presión inicial y temperatura inicial, yo puedo decir, miren, mi sustancia o la sustancia que estoy analizando se encuentra en la zona de la fase sólida. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en aquellas líneas que están continuas, no en las líneas punteadas, que son las que en este caso nos interesan a nosotros. Bueno, nos interesan a nosotros para nuestro análisis. Bien, chicos, entonces vamos a hablar del punto triple y del punto crítico. El punto triple, si ustedes veían ahorita o recuerdan ahorita, nosotros hablábamos de una temperatura a la cual una sustancia pura, bajo la cual una sustancia pura mantenía en equilibrio
dos estados, ¿cierto? El estado sólido, miremoslo acá, el estado sólido y líquido, ¿cierto? Y otro punto en el cual se mantenían en equilibrio la fase líquida y la fase gaseosa. Por eso teníamos allá el agua con vapor. Bueno, pues lo mismo pasa o algo similar pasa en nuestros diagramas de fase, pero resulta que aquí como nosotros analizamos los tres estados dentro de las dos variables contempladas, presión y temperatura, lo que nosotros tenemos acá o el fenómeno que se nos presenta es que hay un punto el cual se le llama el punto triple. ¿Y por qué se le llama punto triple? Pues porque en esas condiciones de presión y temperatura se encuentran en equilibrio las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. Entonces las tres pueden estar presentes en ese momento, bajo esas condiciones. Bien, listo. Esto es entonces en cuanto a los diagramas de fase. Miremos ahora de nuestra guía de aprendizaje qué más les compartí. Recuerden los nombres de los cambios de estado, ¿no? Hay un proceso de solidificación, obviamente cuando se pasa de líquido a sólido, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de cambios de temperatura, voy a hablar, por ejemplo, de una presión constante. Voy a hablar de una presión constante que voy a resaltar en la siguiente línea que les voy a graficar. Entonces, miren la siguiente línea que voy a hacer en color rojo. Listo. Tengo entonces una sustancia a esa presión, llamémosla presión 2, por ponerle un nombre. En esa presión 2, y voy a decir que a esa presión voy a hacer varios cambios de temperatura. Entonces resulta que voy a decir, bueno, voy a tomar una temperatura inicial T1, voy a tomar una temperatura intermedia a la que le voy a llamar T2 y voy a tomar una temperatura final, ojo que estoy aumentando la temperatura cada vez que avanzo, y a esta última le voy a llamar T3. Resulta que a esa presión, cuando yo voy y miro a la primera temperatura que estamos contemplando, esta temperatura T1, si yo voy y la llevo a su punto de encuentro con la presión, voy a observar que la sustancia se encuentra en qué estado. Entonces trazamos, llevamos la linecita y yo digo, miren, esta sustancia está en la zona de la fase sólida. Entonces voy a tener a esa presión, voy a tener la sustancia en estado sólido. Pero cuando yo llego a la temperatura 2, cuando yo vengo y miro mi temperatura 2 y lo llevo al encuentro de la presión bajo la cual se encuentra el cuerpo, resulta que me encuentro con que ya he pasado a otra zona del gráfico. Entonces, al pasar a esta segunda zona del gráfico, me estoy encontrando con la fase líquida. Ojo, sí, está muy cerquita de la curva límite. Miren, a ver, voy a acercar. Está muy cerquita de la curva límite, pero quedó un poquito por encima. Al quedar un poquito por encima, ya está en fase líquida. Si llegase a tocar la curva, si llegase a tocar la línea azul que me está delimitando la fase líquida con la fase gaseosa, ¿qué es lo que yo voy a decir o qué es lo que se infiere de esa situación? Que la fase líquida está en equilibrio con la fase gaseosa. ¿Bien? Listo. Me voy para la tercera temperatura. ¿Qué pasa entonces cuando yo sigo aumentando la temperatura? Pues lo que hemos venido observando, que a una presión constante al aumentar la temperatura, pues se va a dar un cambio de estado, ¿cierto? Entonces el cambio de estado que nosotros vemos acá, ¿por qué? Porque pasamos de estar en la zona de la fase líquida para estar en la zona de la fase gaseosa. Inclusive, como es temperatura más alta, se le llama vapor sobrecalentado. ¿Listo, chicos? Eso es. Pero también entonces yo les decía que recordaran cómo se llaman estos cambios de la materia. Y es que de acá, entre el T1 y T2, cuando se atraviesa cuando se atraviesa el límite de una línea para entrar en una zona diferente, ahí se da un cambio de estado. Entonces, en este punto que voy a resaltar con azul, en este punto que estoy resaltando con azul, cuando se empieza a aumentar la temperatura de esa presión, se pasa, miren, se pasa de la fase sólida a la fase
líquida, es decir, hay un proceso de, piensen, ¿qué proceso creen que se da ahí? ¿Cómo se llama ese cambio de estado que va de fase sólida a fase líquida? Se llama fusión. ¿Listo? Entonces se da un proceso de fusión porque se funde el sólido para pasar a estado líquido. Listo. Miremos en la siguiente línea cuando se atraviesa la otra curva de la que hablábamos ahorita. Miren aquí en esta partecita, resulta que al ir aumentando la temperatura a esa presión constante, se atraviesa de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Cómo se llama ese paso de fase líquido a fase gaseosa? Bueno, pues si dentro de sus conocimientos básicos o con sus conocimientos previos tenían presente la evaporación, precisamente ese es el proceso que se va a dar. ¿Listo? Pasar de un líquido a un gas se conoce como el proceso de evaporación de una sustancia. Pero, ojo, eso se llama evaporación y se llama fusión porque la temperatura está aumentando, ¿verdad? Miren hacia dónde va aumentando la temperatura, T1, T2 y T3. Si el proceso fuera contrario y la temperatura no fuera aumentando, sino que fuera disminuyendo, nuestro punto inicial sería este, a ver, lo coloco en color azul, nuestro punto inicial sería este, nuestro segundo punto o punto intermedio sería este y nuestro punto final o tercer punto sería este, ¿cierto? Y en nuestro punto primero resulta que tenemos, volvemos a decir, estamos en fase gaseosa, ¿cierto? Y pasaríamos entonces de gas a líquido. ¿Cómo se conoce entonces ese cambio de estado de gas a líquido? Entonces, revisen en su guía de aprendizaje y en sus presaberes. Cuando una sustancia está en estado gaseoso y pasa a su estado líquido, se produce la condensación. ¿Listo? Continuamos. Resulta que la temperatura sigue disminuyendo. Entonces, sigue disminuyendo, yendo de derecha a izquierda. Cuando se atraviesa el siguiente punto, cuando se atraviesa el siguiente límite, aquí líquida y la fase sólida, puede ser la sustancia pasa de líquido a sólido. Es decir, se da un proceso de solidificación. ¿Listo? Estos tres procesos ya los hemos visto anteriormente, inclusive en sus grados anteriores y sus grados iniciales de bachillerato hablaban de aquellos cambios de estado donde se contempla inclusive cambios como la sublimación. Bueno, listo chicos, esto es en general. Entonces yo acabo de explicar un ejemplo donde yo tengo una presión constante, ¿cierto? Por eso tracé una línea de guía que sería la línea rosada y sobre esa línea puedo analizar qué es lo que se me puede dar. Yo puedo tener también una situación donde no tenga presión constante, sino que me dicen, contemple ahora una situación donde la constante sea la temperatura y la presión sea aquella que va a variar. Entonces, por ejemplo, me dicen, mire, su temperatura constante va a estar sobre esta línea. Entonces, sobre la línea azul, esa es la línea que me está mostrando la temperatura de mi sistema y me dice, resulta que bajo esa temperatura una sustancia pura tiene cambios de presión. Me dicen, miren, tenemos una presión 1, perdón. Pensemos que tenemos por aquí presión 1. Listo, esa presión 1 va a tener pues un punto de encuentro con nuestra temperatura constante, ¿cierto? Imaginemos que la presión aumenta y tenemos por aquí una presión 2 que va a tener otro punto de encuentro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar y me dicen, bueno, a esa presión 1 y a esa presión 2 especifique en qué estado se encuentra la sustancia. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que veíamos ahorita. Entonces yo digo, voy a mirar el punto de encuentro. Para este caso, presión 1 con nuestra temperatura constante, yo puedo observar fácilmente que la sustancia se encuentra en su fase gaseosa, ¿cierto? Miren, lo tenemos acá. La sustancia está en estado gaseoso. Bien, ahora miremos para las segundas condiciones. A esa misma temperatura voy y miro el segundo punto de encuentro o el segundo punto donde se cruzan y fácilmente observamos que está en la zona de la fase líquida. Listo chicos, entonces eso es a modo general
como nosotros podemos analizar un diagrama de fase. Recuerden que es una sustancia pura y aquí no estamos hablando de mezclas ni de aleaciones, ¿listo? Entonces, esto es simplemente cuando tenemos sustancias como elementos puros o sustancias puras o compuestos puros como el agua que ya lo hemos mencionado o por ejemplo el cloruro de sodio que es una sustancia pura también. Listo. Hay unas características de las sustancias de acuerdo a cómo son sus enlaces. ¿Y cuáles son esas características que yo debo tener en cuenta para analizar y para comprender el comportamiento de las sustancias? Bueno, resulta que de nuestro primer periodo, cuando iniciamos nuestro curso de química de grado 10º, hablábamos de los enlaces químicos, ¿recuerdan? Y al hablar de esos enlaces químicos decíamos que habían 3 tipos de enlaces. Decíamos, hay enlaces covalentes, hay enlaces iónicos y hay enlaces metálicos. Inclusive, hablábamos de, a ver si tengo por aquí la tabla periódica para que la tengan presente. Inclusive, entonces, teníamos claro entre qué elementos se formaba cada tipo de enlace. Sabemos que los enlaces iónicos se forman entre aquellos átomos que tienden a ganar electrones, tienen una alta electronegatividad, y otros elementos que tienen baja electronegatividad y tienden a ceder aquellos electrones de su último nivel o su última capa de valencia. Entonces, entre esos 2 elementos que tienen altas diferencias de electronegatividad, se forman los enlaces iónicos, ¿cierto? Se formaban los enlaces iónicos. El enlace covalente es común que se forme entre átomos que tienen cierta cercanía en la tabla periódica porque las diferencias de electronegatividad son bajas. Entonces, tenemos que esos enlaces covalentes es más común entre elementos que estén cercanos en la tabla periódica. Por último, teníamos el enlace metálico. Cuando nosotros hablamos de enlace metálico, pues hablábamos precisamente de aquellos enlaces que se dan entre elementos metálicos, entre átomos de plata, átomos de hierro, átomos de cobre o átomos de cualquier elemento de la tabla periódica, pero siempre y cuando sean metálicos, ¿cierto? Entonces, retomando y ya que estamos hablando de las características de las sustancias, vamos a mirar cómo son las características de cada una de estos tres casos. Bien, entonces les vuelvo a compartir la pantalla para que miremos cómo debo yo entonces analizar estas propiedades. Por un lado, tenemos los tipos de enlace y las propiedades de cada uno de estos enlaces. A ver si logro ubicar la tabla periódica a la izquierda del cuadrito. Bien, miremos lo siguiente entonces. Tenemos en nuestra tabla de la derecha, que es la tabla que ustedes tienen en su guía de aprendizaje, tenemos una información que me habla de características, como ustedes lo pueden ver acá, me habla de características de quiénes, de características del enlace iónico, características del enlace covalente y características del enlace metálico, como yo les mencionaba ahorita, que eran los 3 enlaces, los 3 tipos de enlaces que nosotros habíamos visto al iniciar nuestro año escolar. ¿Listo? Bien, entonces miremos. Primero miremos el cuadro y después entendemos un poco como a nivel interno de la materia por qué las sustancias presentan estas propiedades. Entonces, hablemos del enlace iónico. ¿Listo? Empecemos por el enlace iónico. El enlace iónico, como su nombre lo dice, está formado por iones positivos y negativos, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, entonces está formado por elementos de la tabla periódica que se cargan negativa y positivamente. ¿Y por qué? Porque son aquellos elementos en la tabla periódica que tienen una alta electronegatividad, son muy electronegativos, quieren ganar electrones y por eso se forman entonces los aniones con ellos, aquellos elementos con carga negativa, ¿cierto? Y toman electrones de aquellos elementos que tienen baja electronegatividad, que son entonces quienes al ceder los electrones, pues se me convierten en cationes. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos aniones y cationes, tenemos sustancias
iónicas. Estas sustancias iónicas resulta que tienen entre ellas uniones muy fuertes, son enlaces muy fuertes. Estos enlaces tan fuertes que generan, varias situaciones. En primer lugar, me generan que estos elementos a temperatura ambiente estén en estado sólido. Por eso es que las sustancias iónicas a temperatura ambiente están en estado sólido. Adicionalmente, tienen altos puntos de fusión. Necesito suministrarle mucha energía a las sustancias iónicas para romper sus enlaces, para que ellas puedan cambiar de estado. Y adicionalmente, por esta misma unión fuerte que hay entre sus partículas, al encontrarse en estado sólido no hay conductividad eléctrica. Pero, sin embargo, cuando nosotros logramos fundir o cuando la sustancia se lleva a su estado líquido, cuando se ha fundido, su conductividad eléctrica es favorable, es decir, si hay conductividad eléctrica. De igual manera, cuando estas sustancias iónicas se disuelven en agua, hay conductividad eléctrica. Por eso es que una sal como la sal común de cocina, que es el cloruro de sodio, cuando nosotros la tenemos en su estado natural, como la vemos en la mesa, ella solita no conduce la electricidad. Pero si nosotros por algún motivo tomáramos esa sustancia y la disolvemos en agua, cuando la sal está disuelta en agua, al estar en agua, el medio favorece que estos iones positivos y negativos tengan movimiento, y al tener movimiento favorece la conducción de electricidad. Entonces, estas sustancias al estar disueltas, al estar en solución, tienen o presentan conductividad eléctrica. Bien, continuamos entonces por último, la solubilidad. Resulta que estas sustancias que son iónicas tienen una buena conductividad, tienen una buena solubilidad. ¿Sí? Vamos a mirar, ya, listo. Tienen una buena solubilidad. Entonces, son solubles en disolventes polares como el agua. Recordemos este concepto de polares. Este concepto de la palabrita polares se refiere a la polaridad de las moléculas, ¿no? A cómo se distribuyen las cargas en las moléculas. Pero los enlaces iónicos, las sustancias con enlaces iónicos, siempre entonces vamos a ver que son solubles en agua. Bien, ya vamos cerrando entonces con nuestro enlace covalente. Aquellas sustancias que tienen enlace covalente, que es el que nosotros observamos aquí en segundo lugar, ¿tienen qué situación? Tienen varias particularidades también, y es lo siguiente. Decíamos ahorita que el enlace covalente se da principalmente entre aquellas sustancias en la tabla periódica que están más cercanas, ¿sí? Yo tengo algunas sustancias en la tabla periódica que no difieren tanto en su electronegatividad por el hecho de estar cerca. Entonces es el caso, por ejemplo, del nitrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Si ellos llegan a enlazarse, su enlace, su diferencia de electronegatividad no va a ser muy alta porque está muy cerca en la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué otro? Inclusive a veces hay elementos que están un poco alejados, pero en su electronegatividad varía poco o varía menos de 1.7, que era el criterio que utilizábamos para clasificar un enlace como iónico o como covalente. Podemos nosotros observar que hay otros enlaces que se dan entre diferentes elementos, pero entonces lo importante va a ser que su diferencia de electronegatividad no sea tan alta para que se dé un enlace covalente, es una de las condiciones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que al haber unas bajas diferencias en sus electronegatividades, romper aquellas fuerzas que unen estos átomos no va a ser tan difícil, es decir, la energía que se suministra en forma de calor pues no es necesariamente tan alta, y por eso es que en el enlace covalente los puntos de fusión son bajos. Bien, no conducen la electricidad, ni siquiera fundidos, ni siquiera en agua. Estos compuestos no conducen la electricidad y son solubles en disolventes no polares. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta. Por último tenemos el enlace metálico, que es aquel enlace que, como nosotros sabemos, pues se da entre átomos metálicos. Bien, voy a ir un momentico aquí a la tabla periódica para que miremos entonces lo siguiente. Recuerden, chicos, que en la tabla periódica los metales se encuentran en la sección central de la tabla. Entonces, aquellos enlaces que se dan entre este tipo de átomos, pues se le conoce como enlace metálico, y
Los enlaces metálicos lo que permiten es que sus electrones de última capa de valencia, pues sus electrones externos puedan moverse libremente. Entonces nosotros hablábamos de que los metales permite que haya una nube de electrones, y esa nube de electrones es lo que favorece que el fenómeno de la conducción de electricidad, que vamos a ver entonces dentro de las características de los enlaces metálicos. Entonces cerramos con las características de los enlaces metálicos. ¿Qué más nos falta decir de ellos? Que conducen la electricidad, sí, claro, lo acabamos de decir, como lo dice nuestro cuadrito, ¿cierto? También lo hacen en su estado fundido, ¿listo? Son insolubles en disolventes polares. Algunos de las sustancias con enlaces metálicos reaccionan con ácidos y unos muy pocos con agua. Pero en cuanto a sus propiedades físicas más importantes o las que nosotros más analizamos, estamos hablando de conductividad. Este cuadrito no me habla de conductividad térmica, es decir, si transmite o no transmite calor, pero por nuestra vida cotidiana, adicional a las propiedades de los metales, sabemos que aquellas sustancias que tienen enlaces metálicos conducen el calor, ¿cierto? Entonces son conductores térmicos, mientras que las sustancias con enlaces iónicos o aquellas sustancias que son consideradas compuestos iónicos por su tipo de enlaces no conducen el calor, es decir, son muy pobres en cuanto a conductividad térmica. Listo, chicos, esta es la explicación de lo que nosotros vamos a trabajar entonces en nuestra guía de aprendizaje de esta semana. Y por aquí les presento en su guía de aprendizaje cómo es la estructura interna de los compuestos de los cuales acabamos de hablar. Los sólidos metálicos, miren, vienen muy bien organizados, sus átomos vienen ubicados en unas redes cristalinas muy bien organizados. Los sólidos iónicos de igual manera. La diferencia es que los sólidos iónicos, pues como son iones positivos y negativos, las partículas positivas tienen unas ubicaciones específicas en esa red, y lo mismo los demás iones. Estos son los sólidos moleculares, como el agua, por ejemplo, tienen ya una estructura diferente. Y bueno, estas son, pues, aquí en esta gráfica nos muestran un cubo, que es una de las propiedades que tienen el ordenamiento de los átomos en algunas sustancias cristalinas que forman unas redes cúbicas. Chicos, quedo atenta a sus preguntas, a sus inquietudes. Van a resumir entonces la explicación y vamos a resolver el taller con base en lo explicado, y quedo atenta a cualquier inquietud que puedan tener.